Ernesto Torres. Estamos aquí para servirles y para dedicar un tiempo a la palabra el día de hoy, y que juntos que estemos, usted en su casa tranquilo, quizás está con un café, está comiendo, tomando desayuno, pues hoy que podamos estar sintonizados el día de hoy. Acuérdese de compartir nuestros mensajes, nuestros live stream en las redes sociales con un amigo, con un familiar. Puede ser que le sirva a alguien escuchar una palabra de aliento en estos días. Así que los insto a que compartan nuestros mensajes. Nos pueden seguir también en nuestros cultos virtuales. Martes tenemos ya un servicio nuevo de oración a las 8 p.m. Todos los martes vamos a estar orando por las peticiones de ustedes. También el viernes tenemos el servicio a las 7:30 y el domingo, pues el día de hoy, a las 10:30. Así que estén sintonizados con nosotros, compártanos, denos un like, denos un comentario, diga ahí amén por lo menos, y para saber que usted está sintonizado y está con nosotros el día de hoy. Antes de empezar, yo quisiera que usted me acompañara al libro de Filipenses en el capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Y sí me gustaría que este verso usted abriera su Biblia, que usted tomara un tiempo hoy de solemnidad y que abra su Biblia. Dice allí el verso 13. Amén. Espero que ya lo haya encontrado. Vamos a leerlos juntos, todos los que están en su casa. Y dice así: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, ¿quiénes son vosotros? Usted y yo, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la fe. Perdón, estoy en otra parte, soy Filipenses, perdón hermano. Es que a veces el speaker me saca de sintonía. Dice el verso 13, aquí está. Porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Vamos a orar. Padre que estás en gloria, hoy venimos a darte gracias, hoy venimos a darte honor, hoy venimos a darte, Señor amado, nuestras alabanzas, nuestra oración, nuestros pensamientos, en el nombre de Cristo Jesús, mi Dios amado. En el nombre de Cristo Jesús, seas tú abriéndome el entendimiento. Perdona cada una de mis faltas, de las faltas de mis hermanos, mi Dios amado. Pero hoy queremos acercarnos a ti. Sabemos que somos personas imperfectas, que tenemos a un Dios perfecto, y sabemos que ese Dios perfecto conoce cada una de nuestras debilidades, nuestras faltas, y tiene la capacidad de perdonar y de brindar misericordia a cada uno de nosotros. Pero hoy queremos acercarnos con un corazón dispuesto a ti. Hoy queremos acercarnos con un corazón sincero a ti, mi Dios amado. El día de hoy, que hoy, Señor amado, podamos, Señor, fusionarnos contigo en un mismo sentir, poder escuchar lo que tú tienes para decir, poder percibir tu voz en este tiempo de crisis, poder entender tus presagios y el propósito, Señor, el rol que yo tengo que jugar en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Amén. Vamos a empezar a estudiar un tema que se llama el testimonio, que creo que ahí lo puse, ¿no? De la fidelidad. Amén. Había una ocasión, el Señor Jesús tenía una conversación con unos judíos. En esa conversación que tenía con los judíos, esos judíos, usted tiene que ver una cosa, conocían las escrituras con las que Jesús estaba conversando, sabían acerca de la ley, entendían mucho mejor que usted y que yo, pues el hebreo, porque era su lenguaje.
era su lenguaje natal con el que ellos nacieron, con el que ellos fueron criados. Entonces conocían ellos también la historia de los profetas porque a ellos se les enseñó, era su cultura, parte cultural. Pero en una ocasión el Señor Jesús le empieza a decir a estos judíos, dice, vuestro padre es el diablo. No le estaba diciendo al mundano, que es lo que pasa que en la iglesia cristiana estamos acostumbrados a decirle a aquella persona que no es cristiano, que no va a la iglesia, hija del diablo, hijo del diablo, y un montón de adjetivos que por religión pues lo decimos, ¿no? Religiosamente pues decimos a los demás hijos del diablo porque no tienen la fe que usted y yo tenemos. Lo cierto es que cuando yo veo que Jesús usa esta palabra, hijo del diablo, no la usa en términos religiosos como hoy en día estamos acostumbrados a usarla, sino que le estaba hablando a gente que visitaba las sinagogas, a gente que guardaba el día de reposo, a gente que guardaba las fiestas que Dios había preestablecido, a gente que celebraba la Pascua, que por años celebró Pascua, a gente que celebraba panes sin levadura. Me imagino que usted ni yo nunca hemos celebrado panes sin levadura. Usted se imagina, usted y yo, teniendo una semana solamente comiendo pan sin levadura, usted y yo se muere. Ni quiera Dios, dice usted. Pero Jesús viene y empieza a hablar con estos judíos que celebraban las fiestas de los panes sin levadura, que celebraban la Pascua, que recordaban a Moisés, que respetaban el día de reposo, a estos que continuamente iban a las sinagogas, a estos que eran los maestros de Israel. Viene Jesús y le dice, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Y ahí esas palabras, yo quisiera que usted las entendiera y las pusiera en perspectivas. Fueron palabras pesadas. Yo le aconsejo a todas las personas que me escuchan que cuando usted lea la Biblia, es bueno quitar ese montón de religiosidad que en las iglesias se ha enseñado y que usted tuviera un poquito más de entendimiento cuando usted lea la Biblia, quitar la religiosidad y leer por qué Jesús dijo eso. ¿Por qué el Señor Jesús le está diciendo hijo del diablo a judíos que celebran la Pascua, a judíos que sabían la ley, a judíos que celebran fiestas de panes sin levadura, a judíos que celebraban la fiesta de los tabernáculos? Le dice hijos del diablo. ¿Por qué razón? Usted tiene que ir a ver por qué razón Jesús hace eso. Jesús no se los dijo, no le dijo a los borrachos y a las prostitutas que él le llevaba el mensaje, hijos del diablo. Nunca. Las personas que le dicen hijos del diablo, a las prostitutas, a los borrachos, son los cristianos del día de hoy. Pero Jesús le dice hijo del diablo a estos judíos. Y es importante que cuando miremos eso, vamos a estudiar por qué le dijo eso. Hay una parábola en la cual el Señor Jesús empieza a hablar del trigo y la cizaña. Y empieza a decir que había un campo y que sembró pues trigos, puso la semilla ahí y empezaron a crecer y cuando miró había cizaña. Le dijeron una de las personas ahí de los siervos que cortáramos la cizaña y dice la parábola que le dijo que no. Que la dejaran que crecieran juntas. No vaya a ser que en el momento de cortar cizaña, pues le hagas daño al trigo. Entonces, cuando llegue la siega, pues cortaremos la cizaña. Usted se conoce la parábola, pero yo quisiera que me acompañara cuando Jesús va a dar la explicación de esta parábola. Ahí, en Mateo, capítulo 13, dice el verso 36, Jesús viene a dar la explicación de esta parábola. Yo no sé si usted puede ver la gran bendición que hoy tenemos, el día de hoy, que en nuestras Biblias está la explicación de ciertas cosas que Jesús simplemente las decía a todo el mundo, a toda la multitud en parábolas. Pero gracias a Dios que hubo algunos escribas que tenía Jesús que empezaron a escribir todo lo que él empezaba a hablar. Y aquí dice en Mateo 13, en el verso 36, dice así la explicación, ¿no? Entonces dejó a la multitud, ¿se dio cuenta? Ya la multitud no estaba en esa explicación.
Usted y yo tenemos la gran bendición que tenemos la Biblia que nos explica esto. Y entró en la casa y se le acercaron sus discípulos, porque las explicaciones se las dan a los discípulos, diciendo: explícanos la parábola de la cizaña del campo. O sea, que hasta los discípulos que seguían a Jesús, que pasaban tiempo con Jesús, les costaba poder entender a qué Jesús se estaba refiriendo. Imagínese usted que los servidores de Jesús lo escuchaban y decían: ¿qué estará diciendo este? ¿Ah? Imagino que tenían que poner la cara así como de sonriente. Estamos con el maestro. Como que ellos sabían exactamente lo que Jesús estaba diciendo. Pero ellos, al igual que la multitud, andaban igual de perdidos. No entendían lo que Jesús les estaba explicando, les estaba predicando. Y entonces viene la explicación. Y viene Jesús y dice: y respondiendo él dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Y el campo es el mundo. Y la buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del maligno. ¿Ok? Entonces, ahí está claro. Y ahí está diciendo ahí que existen dos semillas. Y Jesús deja claro que no todos son buena semilla. Yo sé que en algunas partes hemos aprendido que todos somos hijos de Dios, pero Jesús, nuestro Mesías, nos deja claro, y Él dice que no todos son buena semilla, que hay semilla buena, pero que hay otra semilla que Él le llama la cizaña, y esa semilla dice que son los hijos del maligno. O sea, no todos somos hijos de Dios, no todos, es más, todos somos hijos de un Dios, pero de diferente padre, para decirlo en ese término. Porque si me está diciendo que unos son los hijos del reino, es porque si es hijo, es porque tiene un padre. Y si es hijo del maligno, es porque también tiene un padre. Entonces, en esta parábola también hubieron cosas que Jesús quizás no abordó, como por ejemplo decir que existen dos sembradores. Que existe el Hijo del Hombre, el que siembra, pero también tenemos aquí a Satanás, al enemigo, que también está sembrando en el mismo campo. Por eso usted mira y usted dice: hermano, no demos mal testimonio, pero muchos de esos mal testimonios son por los hijos del maligno, que han venido al campo a estar ahí, a estorbar, a estar ahí haciendo una función. Entonces, es tremendo ir viendo esto. Entonces, si usted está aquí de una forma voluntaria, que nadie lo está forzando, que nadie lo está usted empujando, si usted aquí está de una forma voluntaria, entonces pasa un fenómeno interesante en nosotros. Y es que se está manifestando en nosotros en este momento la naturaleza de un padre. Si usted no está aquí porque alguien lo está forzando, porque alguien lo está empujando, si usted está aquí de forma voluntaria, eso simplemente está revelando la naturaleza de un padre. Y ese es el padre que nosotros hemos venido predicando por mucho tiempo. Por eso, qué tremendo. Que Jesús, yo quiero que usted entendiera, cuando Él hablaba, Él decía cosas como esta: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesús en ninguna parte estaba diciendo que la religión era el camino. Por eso yo no creo que ninguna religión te va a llevar a Dios. Ninguna religión te va a conducir a Dios. Miren, ni que usted pertenezca a la iglesia cristiana, usted va a llegar a Dios. Ni que usted sea judío, usted va a llegar a Dios. Jesús estaba diciendo que el camino no es una religión. El camino es una persona. Y es a esa persona que nosotros estamos siguiendo.
Es a esa persona que nosotros estamos tratando de convertirnos en discípulos de esa persona, porque Él es el camino. El camino no es tu religión, el camino no es tu marido, el camino no son tus pensamientos, quizás muchas veces carnales. El camino es una persona y esa persona se llama Cristo Jesús. Entonces, yo quisiera que usted entendiera, no todos somos hijos de Dios. No todos los que están en el mundo son hijos de Dios. Entonces, yo tengo que ir descubriendo quién es el Padre que yo estoy siguiendo o sirviendo. Allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, empieza a decir el verso 44. Dice así: sois de vuestro padre el diablo. Cuando Jesús le empieza a decir eso a los judíos a los judíos que sabían la Torá, la expresión que él utiliza, y es bastante interesante, que le dice vuestro padre. Como, yo no sé si usted ha leído en otra ocasión cuando le dice vuestra ley, pues le dice vuestro padre es el diablo. Entonces, hay un juicio que aparece en la ley que dice que Dios va a castigar la maldad de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ese castigo o esa legislación no solamente está dirigida de forma física o de forma humana a las personas físicas, sino también a las de arriba. Lo que me está diciendo que Dios va a castigar a Satanás, a ese padre. Y ese padre también lo va a castigar, castigando, dice, a sus hijos, hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Por eso nosotros miramos en Apocalipsis, allá que aparece el famoso lago de fuego, y dice que ese lago de fuego, que es la muerte segunda, ese lago de fuego, ahí lo van a poner a Satanás y a todos sus hijos, a todos los seguidores de él. Por eso yo quisiera que usted entendiera esto. Miren, si usted tiene un padre, ese padre a usted le dio una herencia. Tal vez no le dio una herencia, vamos a decir, de terrenos, ¿verdad? De tierras, pero le dio una herencia física, le dio una herencia, vamos a decir, biológica. ¿Qué quiere decir esto? Que si su papá, pues, o su mamá es medio calvo, pues, I'm sorry, usted va a adquirir esa herencia. Si su papá tiene algunas conductas, pues también usted va a recibir la herencia de su papá o de su mamá, porque se recibe una herencia. Cuando uno tiene un papá, uno recibe una herencia genética. Entonces, yo quiero que usted vaya viendo este verso, y dice ahí siguiendo el verso 44, sois hijos de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Yo quisiera saber quién es mi verdadero padre. Yo no sé si usted está interesado en conocer quién es su papá, quién es su verdadero padre. Pero yo quiero que usted entienda que a través de la naturaleza, a través de los comportamientos, a través de la naturaleza física, se está revelando quién es mi padre. Por eso le dicen a sus hijos o le dicen a usted mismo, te pareces a tu papá, te pareces a tu mamá, porque usted recibió una herencia. Y entonces se revela en la naturaleza física de usted quién es su papá. Pero también, además de una naturaleza física, existe una naturaleza espiritual. Y esa naturaleza espiritual revela quién es nuestro Padre espiritual. Por eso dice la Biblia que Dios es un espíritu, que Dios no es carne. La herencia que recibimos de parte de Dios no puede ser carnal, tiene que ser espiritual porque Él es espíritu.
porque en el reino de los cielos no puede entrar ni la carne ni la sangre. Ahí es otro mundo totalmente ajeno al que usted y yo conocemos, o a lo que nuestros 5 sentidos naturales conocen. Entonces, allá en Génesis, yo quisiera que usted me acompañara en el capítulo 14, el encuentro que tiene Abraham con el sacerdote Melquisedec. Dice el capítulo 14 en el verso 19. Ya esto usted se lo tiene que saber de memoria. ¿Ok? Entonces, lo cierto de todo esto, antes de leer esa porción de la Escritura, yo quiero que usted entendiera. Nuestro verdadero Padre, su verdadero Padre, se va a revelar en usted según en la naturaleza que usted tenga. Miren lo que dice aquí. Dice, y lo bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Usted se tiene que preguntar por qué el sacerdote Melquisedec le da esta declaración a Abraham. Si usted ha sido lector de la Biblia y se la ha leído de pasta a pasta, se va a dar cuenta que en el capítulo 11 de Génesis empieza a hablarse de la descendencia de Taré. Y sigue diciendo así el verso, creo que es 27. Dice así, el verso 27 del capítulo 11 de Génesis habla de la descendencia de Taré. Y dice, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, Nacor y Harán. Y Harán engendró a Lot. Qué tremendo es ver esto. Cualquier persona con sus 5 sentidos hubiera dicho Abraham de Taré. Pero ¿por qué el sacerdote Melquisedec le empieza a decir a Abraham del Dios Altísimo? Mire qué tremendo esto. Cuando la Biblia le empieza a decir a Abraham que es del Dios Altísimo, es interesante que en esta declaración que se está dando que existe la existencia no solamente de un Dios, sino de varios dioses. ¿Por qué razón? Porque si dice Dios Altísimo, intrínsecamente, ya sea que usted lo crea o no, te está diciendo que existen otros dioses más, pero que de todos esos dioses, Él es el más grande, Él es el más alto, por eso el Dios Altísimo. Pero también se está diciendo que Abraham recibe una herencia que no es la de Taré. Es cierto que Abraham tenía quizás facciones de Taré, quizás tenía algunas costumbres de Taré, quizás la forma de hablar, quizás su aspecto físico, quizás el color de sus ojos. Pero cuando yo veo aquí el sacerdote Melquisedec, le empieza a revelar a Abraham que tiene otra herencia. Y que la herencia no es una herencia física, sino que es una herencia que viene no de cualquier Dios, sino del Dios Altísimo. Entonces, el ser humano es un ser dual, es un ser binario. ¿Qué quiero decir que es un ser binario? Que además de ser un ser terrestre, donde tenemos aspectos físicos o aspectos biológicos que recibimos por herencia de nuestros padres, por una transmisión genética. Acuérdese cuando hemos estudiado el gen. El gen tiene 2 bastones que son así. Entonces hemos estudiado que ese gen, uno es el de la mamá y el otro es el del papá. Lo que nos quiere decir eso, que biológicamente nosotros recibimos a través de los genes información, herencia, tanto del papá como de la mamá, porque cada quien puso 50 y 50 para poder usted estar en este mundo. Entonces tenemos una herencia física, pero también yo veo aquí que tenemos una herencia espiritual. Y yo quiero que usted entienda que además de tener esta condición física, tenemos la condición espiritual.
Pero esta condición espiritual debería ser más importante para nosotros. Y la razón por la cual debería ser más importante para nosotros es porque esa condición es eterna. La condición física es una condición temporal. Es una condición que simplemente va a quedar hasta este tiempo. Pero la espiritual es eterna. Entonces, hay gente que lamentablemente simplemente solo viven por su descendencia física. Viven, crecen, trabajan, respiran y mueren. Pero lamentablemente no viven según su descendencia espiritual. Entonces, es interesante que usted y yo vengamos a estudiar la condición espiritual. ¿Quién es mi Padre espiritual? Usted se debería de preguntar quién es mi Padre espiritual. Por eso, en la condición espiritual existen muchos padres. Quiero que usted entienda esto. En la condición espiritual existen muchos padres. Por eso Jesús dice, vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. Y le pone el nombre, el diablo. Si usted me acompaña, en Mateo dice capítulo 22, verso 14, ahí está diciendo, porque muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Cuántas veces usted y yo hemos escuchado esta esta porción de la Escritura? ¿Cuántas veces lo hemos leído? Y hemos dicho, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Lamentablemente son pocos los que van a poder lograr ver a Dios. Porque hay gente que piensa que uno es fanático, que uno es demasiado religioso. Y es lo que no entienden, que nosotros estamos siguiendo a un Padre, que es nuestro Padre. Allá decía en Juan, en el que estábamos leyendo, en el capítulo 8, vamos a estudiarlo un poquito más extenso, este capítulo. Dice el capítulo 8 de Juan, mira lo que dice. Voy a leer aquí. Entonces aquí está. Y dice aquí, el verso 37. Voy a leer desde el verso 36. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Sé que sois descendientes de Abraham. Mire lo que le está diciendo. Porque ellos empezaron a defenderse cuando Jesús les dice, sois de vuestro padre el diablo. Pero ellos le dicen, nuestro padre es Abraham. Lo que pasa es que Jesús le estaba diciendo, si es verdad, sé que sois descendientes. Le está diciendo. Una cosa es que ellos fueran descendientes de Abraham. Otra cosa es que ellos fueran hijos de Abraham. Porque el hijo, quiero que me escuche, el hijo se reconoce por la naturaleza. ¿No ha visto usted que hay hijos que maltratan a sus padres? Y uno dice, este no parece ser hijo mío. Y yo hasta me atrevo a decirle, simplemente es tu descendiente. Porque el hijo ama. El hijo respeta. El hijo apoya al padre. Miren, los que ya tenemos más de 20 y pico de años, vamos a decir 25 años. Los hijos que tenemos más de 25 años, vamos a ponerlo ahí para no ser tan exagerado. Debemos de asistir a nuestros padres, de darles y no de quitarles. Debemos de apoyarlos y no de venir a hacer una carga. Yo le aconsejo a los hijos que por lo menos, si usted no le va a dar a su padre, que no le quite ni lo estorbe, ni lo moleste. ¿Ok? Pero bueno, vamos a seguir leyendo este verso. Sigue diciendo aquí en el verso 41. Mira lo que dice. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre.
Ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. Aquí ellos se están defendiendo y están pues, ya habíamos hablado de esto, buscando cómo ofender al Señor Jesús y diciendo, nosotros no somos de fornicación como tú, ¿ok? No sabemos, se dicen las lenguas que José no es tu papá, pero bueno, el tema no es ese. El tema es que cuando usted lee el verso, 37, ahí dice, sé que sois descendientes de Abraham. Miren lo que le está diciendo. El verso 39. Ellos le contestaron y le dijeron, Abraham es nuestro padre. Jesús le dijo, si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. O sea, lo que me quiere decir a mí es que uno va a querer tener una tendencia de hacer ciertas cosas, de hacer cosas que recibimos por herencia del Padre que nosotros estamos teniendo en nuestro corazón. Entonces, yo quisiera que usted entendiera por qué hay mucha gente que no le gusta la alabanza y son cristianos. Porque hay mucha gente que no le gusta la adoración. ¿Por qué? Yo quiero que usted entendiera esto. ¿Por qué razón? ¿Por qué no tienen esa predisposición para la alabanza y para la adoración? Amén. Entonces, lo que simplemente está revelando al Padre que nosotros tenemos, que no es el Padre físico. Aquí Jesús no está hablando del Padre físico, sino que hay un Padre espiritual. Entonces, hay gente quizás que no le gusta alabar. Por eso, si la naturaleza de Dios está en nosotros, esa naturaleza va a reclamar los deseos. Esa naturaleza va a reclamar los anhelos. Por eso cuando le dice ahí, ellos le contestaron y le dijeron, Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo, si sois de Abraham, haced las obras de Abraham. Porque la naturaleza va a reclamar los deseos y el anhelo. Por eso ahí está diciendo, los deseos de vuestro padre queréis hacer, les dice. Que no es Abraham. Porque si tú dices que tu papá es Abraham, entonces tenés que hacer las obras de Abraham. ¿Qué obras usted y yo estamos haciendo? ¿Qué obras usted y yo hacemos? ¿Cuáles son esas obras que estamos haciendo? Porque esas nos van a revelar los deseos y los anhelos de nuestro Padre. Tremendo. Es tremendo esto. Amén. Entonces, quiero yo saber si usted es como Abraham del Dios Altísimo. Si usted es esa parte que tiene, esa parte de Abraham, por eso deberíamos de revisarnos. ¿Cuáles son los deseos que usted y yo hacemos? ¿Cuáles son los anhelos que usted y yo perseguimos? Yo quisiera saber si usted es como Abraham, si usted realmente hace las obras de Abraham, porque ¿qué es lo que Abraham hacía? Porque en Abraham venía dentro de él los deseos, los anhelos. Hay historias que hablan que parece que Taré tenía él creencias a otros dioses. Y Abraham, a pesar que lo respetaba como su papá, él entendía que había otro Dios que él tenía que seguir, porque en su interior estaba ese anhelo, en su interior estaba ese deseo. Por eso, estos anhelos y estos deseos no es algo que usted va a aprender en alguna escuela o en alguna universidad. Ya es algo que Dios puso. Por eso el Señor Jesús nos dice que en el mundo existen dos tipos de semillas. Una son los hijos del reino y la otra son los hijos del maligno. Entonces, yo quisiera que cuando quizás usted y yo estemos evangelizando a una persona,
quizás entendamos y le pidamos discernimientos a nuestro Señor. ¿Para qué? Para poder saber si esta persona es hija de Dios, porque muchas veces uno le predica y no, te dicen y no, y no, y no, y no. Y pueden suceder dos cosas. Una, que la persona no esté preparada todavía. Y dos, que tenga otra semilla que no es la de Dios. Porque en esa semilla que es la de Dios, llevan los deseos, llevan los anhelos de ese padre. Cuando yo leía Génesis 14, ahí en el verso 19, en el que estábamos. Amén. Dice ahí, y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito, le dice, sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Hermano, yo no sé si usted ha visto la administración o la administración del Dios Altísimo. Mire la administración del Dios Altísimo. Aquí me está hablando que es una administración de victoria. Quiere decir que ni usted ni yo tenemos razón por la cual estar amedrentados, porque la administración de nuestro Dios, del Dios Altísimo, es de victoria, porque ahí le está diciendo que entregó a tus enemigos en tu mano. Esta bendición del Dios Altísimo no es para todos. Esta bendición del Dios Altísimo es simplemente para los hijos del Dios Altísimo. No es para los demás, es para los hijos. Lamentablemente no existe otro camino más que el de Jesucristo. Si queremos llegar a nuestro Padre, tiene que ser a través de Jesucristo. Los demás caminos, lamentablemente, como dice la Escritura, son ladrones y son salteadores. Y con todo respeto lo digo, ¿no? Entonces, Jesús, pues, decía que cuando les decía, vuestro padre es el diablo, es interesante que podamos ver en nuestro interior quién es el Padre que está en nuestro interior. ¿Cuáles son los anhelos que usted y yo estamos haciendo? Porque según este verso que yo estoy leyendo acá, de Abraham y del sacerdote Melquisedec, lamentablemente existen personas que no le importa la bendición. Hay personas que muchas veces pareciera que tuvieran la actitud de Esaú. Miren, qué tremendo. Jacob y Esaú, hablando de Esaú. Los dos tenían la misma mamá, habían sido criados en el mismo vientre, tenían el mismo papá, pero eran de diferentes padres espirituales. Por eso en la iglesia tenemos gente que desprecia la bendición. Tenemos personas que no le importa la bendición. Tenemos personas que no persiguen la bendición. Entonces, yo veo en estos dos, en Esaú, en Jacob, lo que yo veo es la administración de las semillas, de diferentes semillas. Tengo por un lado al padre de Esaú, su padre espiritual, y al padre espiritual de Jacob. Por eso ahí dice la Escritura, a Jacob amé, dice Dios, pero a Esaú aborrecí. Y es que existen genes espirituales. Es como que viniera una predisposición para la bendición, que usted es capaz de hacer cosas por la bendición del Dios Altísimo. Pero hay otros que no les importa. Hay otros que solamente les importa el deporte. Y no es que tengan algo en contra del deporte. Hay otros que simplemente les importa los juegos de azar. Hay gente que solamente les importa nada, simplemente vivir o ver televisión. Pero
hay otra gente que le importa la bendición. Y eso es lo que yo quisiera enseñarle el día de hoy. Amén. Por un lado tenemos aquí a Jacob, que era capaz de hacer cosas inimaginables por la bendición. Pero por otro lado tenemos a Esaú, que no le importó vender la bendición por un plato de comida. Por un plato de comida, porque el hombre se estaba muriendo de hambre. Vendió su primogenitura. Imagínese usted, todos los que son primogénitos, muchos de ellos han despreciado la bendición. Muchos de ellos han despreciado la bendición de la primogenitura. Solamente de haber nacido primogénito, ya tú te llevas una doble porción. Pero quisiera que usted no tuviera la actitud muchas veces de este Esaú, sino que tengamos la actitud de Jacob. Y qué tremendo es que este Jacob persiguió la bendición. Qué tremendo entender que la bendición de la primogenitura, porque si usted ha leído la Biblia, Jacob empezó a pelear con un ángel. Ahí dice la Biblia que es Dios, pero después en otro verso dice que peleó con un ángel, obviamente porque ese ángel venía de parte de Dios. Lo cierto es que empezaron a pelearse, y yo quisiera que usted entendiera por qué era el pleito entre el ángel y Jacob. ¿Cuál era el pleito ese? Y todo el pleito era por la bendición. Hay personas, hay targums que empiezan a decir que el ángel le decía: ¿por qué le quitaste la bendición? ¿Por qué le robaste la primogenitura? Y aquellos discutían y peleaban. Porque yo quiero que usted entendiera que los pleitos en el reino de los cielos son pleitos de argumentos. No son pleitos de viejas mercaderas que empiezan a agarrarse de los pelos, que empiezan a tratarse con malas palabras, sino son argumentos, decretos. Por eso yo veo que Jacob necesitaba que aquel voluntariamente le diera la primogenitura, y la forma que encontró es que lo vio muerto de hambre y que no le importaba nada de la bendición. Y qué tremendo es que este Jacob, dicen que lloraba con lágrimas. Este lloraba con lágrimas por la bendición. Quiero que me acompañe a Génesis capítulo 32 para que miremos esta historia. Porque usted y yo hoy necesitamos estar sintonizados y sincronizados. ¿Quién es nuestro Padre? Y dice así el verso 25. Dice, 25. Cuando vio que no había prevalecido contra Jacob. ¿Quién no había prevalecido contra Jacob? El ángel. El ángel no pudo contra Jacob, porque ahí dice en el verso 22. Dice, y aquella misma noche se levantó y tomó sus mujeres y a sus siervas y a sus 11 hijos y cruzó el vado de Jaboc. Los tomó y los hizo pasar el arroyo e hizo pasar también todo lo que tenía. Jacob se quedó solo, y un hombre luchó con él hasta rayar el alba, hasta el amanecer. Dice que este hombre luchó con Jacob. Y cuando vio, ¿quién vio? Este hombre, el ángel, que no había prevalecido contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo y le dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Dice el verso 26. Entonces el hombre dijo: suéltame, porque raya el alba. Pero Jacob respondió: no te soltaré. Y ahí vino a pelearse con Jacob y le salió la cosa pues difícil. Se dio cuenta que este Jacob no era cualquier tipo hijo de Dios.
era un aguerrido, era uno que no se iba a dejar amedrentar. Y yo quisiera que hoy en tiempos de pandemia, tampoco usted se deje amedrentar, tampoco usted ande, camine como que no tuviera a Dios. Y ahí dice, no te soltaré si no me bendices. Hay en otras versiones que empiezan a decir, no te soltaré hasta que me reveles la bendición. Porque la bendición de Jacob, hermano, no eran los millones de dólares. La bendición no era la lotería. La bendición no era el carro que usted piensa, el carro de sus sueños. La bendición era un nombre, y su nombre era Israel. Amén. Entonces, qué tremendo cuando le dicen, no te soltaré si no me bendices. Tu nombre no será más Jacob. Tu nombre ahora va a ser Israel, príncipe de Dios. Imagínese usted lo que le estaba diciendo. Ya tu nombre ya no va a ser ese que agarraba, dice, el tobillo, aquel que le gustaba hacer marañas. Ahora tu nombre va a ser el príncipe de Dios. No. Amén. Seguimos entonces. Entonces, ¿qué pleitos los que tenían acá? ¿Qué pleitos que habían entre ellos? Imagínense, todo el pleito era una bendición. Y es ahí cuando usted y yo, wow, muchas veces, ¿qué somos capaces de hacer por la bendición? ¿Qué usted es capaz de hacer por la bendición? Porque este luchó hasta el amanecer. Este estuvo batallando con el ángel hasta que ya se hizo de día. Y el ángel le dijo, suéltame, suéltame. Y este dice, no te voy a soltar hasta que me reveles la bendición. Y muchos de nosotros estamos pensando que la bendición es un cuentón en el banco. Qué tremendo es esto. Qué pleitos, lo que habían acá. Qué tremendo, ¿no? Entonces, yo quisiera que usted entendiera, solo la gente que se aferra a la bendición, solamente esta gente que puede aferrarse a la bendición, es esta gente que tiene la naturaleza del Dios Altísimo. Porque la naturaleza del Dios Altísimo va a reclamar siempre los deseos y los anhelos. Siempre va a querer hacer lo que corresponde. Siempre va a querer perseguir lo que Dios quiere hacer. Siempre va a buscar los anhelos. Amén. Entonces, qué tremendo. Qué tremendo es por eso. Entonces, qué tremendo es ver esto. Entonces, qué tremendo es cuando yo leo acá. Cuando le empieza a decir, no te soltaré si no me bendices. No te voy a soltar, porque esa actitud, esa naturaleza que él tiene, lo que hace es siempre perseguir lo que le compete al Señor, lo que le importa al Señor, los anhelos del Señor. Entonces, yo sé que la gente del Dios Altísimo
son gente que siempre están aferrados. Son gente que siempre están persiguiendo la bendición. Son gente que siempre están predispuestos a hacer cualquier cosa. Mire a Jacob. Yo quiero que usted mire a Jacob. Mírelo. De Jacob podemos aprender muchas cosas. De Jacob podemos aprender que no se amedrentaba por la bendición. Pero hoy, lamentablemente, en las iglesias hay gente que carece de estas actitudes. Hay gente que se aburre muy fácilmente de la alabanza, de la adoración, del servicio al Señor. Hay gente que no tiene esa predisposición. Hay gente que no tiene ese anhelo. Miren, cuando estábamos en el mundo, quizás muchas de las veces hicimos cosas que estaban mal, pero algo en su interior le decía, eso no está bien. Eso está mal. Había algo, y ese algo era la naturaleza. Ese algo revelaba la naturaleza que Dios había puesto. Por eso qué tremendo. Cuando usted vamos a estudiar la naturaleza va a venir a reclamar siempre los deseos. Por eso, cuando usted escucha una alabanza, cuando usted escucha la alabanza, ¿qué es lo que empieza a pasar en su interior? Cuando usted escucha la alabanza, ¿qué es lo que pasa en su interior? ¿Qué es lo que usted siente? ¿Qué es lo que usted empieza a emerger en usted? ¿Qué es lo que empieza a producirse cuando usted empieza a escuchar una alabanza? Cuando usted empieza a escuchar esa adoración que viene entrando. ¿Qué empieza a pasar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa dentro de su interior? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque tiene que ocurrir un fenómeno. Ahí tiene que empezar la naturaleza de su Padre. ¿Qué te dice esa naturaleza? ¿Qué te dicen esos deseos? ¿Qué te dice esos anhelos? Te tiene que decir algo. Te tiene que decir algo. ¿Lo sientes? ¿Lo sientes? ¿Lo sientes? ¿Lo estás sintiendo? ¿Lo estás sintiendo? ¿Estás sintiendo la naturaleza de Dios? Establece tu trono en mi corazón. Es que ahí yo quiero que Él ponga su trono. Ahí yo quiero que Él trabaje. Tu alabanza en todo mi ser. Dile porque mi alma necesita más de ti. Porque yo quiero tu nombre bendecir. Hermoso, hermoso eres tú, Señor. Hermoso, hermoso eres tú. Hermoso eres tú, Señor. Hermoso, hermoso eres tú. Establece tu trono en mi corazón. Establece tu alabanza en todo mi ser. Porque mi alma necesita más de ti. Ahí que salga la naturaleza del Señor. Ahí déjelo que salga. Cánteselo. Establece tu trono en mi corazón. Cántale al Señor, establece tu alabanza en todo mi ser. Porque mi alma necesita más de ti. Porque yo quiero tu nombre bendecir. Hermoso, hermoso eres tú, Señor.
esa alabanza, ¿sabe qué es lo que pasa? Se empieza a activar algo. Ahí se empiezan a activar nuestra naturaleza. Ahí empieza a emerger nuestra naturaleza. Ahí empieza a emerger nuestra condición, lo que está en nuestro corazón, cuando escuchamos esa alabanza. Por eso yo quisiera que entendiera que el propósito de estar aquí es Él. Siempre es Él, siempre ha sido Él. El propósito de reunirnos es Él, es Él, es Él. Si tú no nos hubieras salvado, Jesús, gracias. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde. Eso es lo que pasa. Cuando usted escucha una alabanza, empieza a emerger su naturaleza. ¿Qué es lo que sintió? Empezó a sentir el deseo de alabar al Señor. Pues eso está revelando quién es tu papá, quién es tu padre, tu verdadero padre. Porque hasta cuando uno escucha unas alabanzas, hasta uno dice, quiero estar en casa, pero todos sabemos que no estamos hablando de la casa de donde nosotros salimos. Estamos hablando de una casa que está arriba. Ahí, como decía el salmista, y a la casa de mi padre volveré. Pareciera que un día salimos de esa casa. Pareciera que la parábola del hijo pródigo, pareciera que somos muchos de nosotros.